vamos a enfocarnos en qué cosas preguntan o qué han preguntado en el examen, y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Ok. Han entrado o han puesto antes preguntas sobre planificación estratégica, entonces más o menos preguntan siempre lo más genérico, ¿okay? Lo más grueso, lo más genérico. A eso es lo que vamos a apuntar. ¿A qué le llaman el plan estratégico? ¿No? El plan estratégico es un documento institucional en una organización en base al cual va a regir sus funciones, va a regir digamos, la forma de vida de la institución o de la organización para llegar a una meta. ¿Qué características tiene el plan estratégico? Debe describir en términos medibles los objetivos de la organización. O sea, dentro del plan estratégico tiene que estar escrito claramente qué objetivos tiene la institución en la que se ha realizado este plan. Debe ser temporal, esto es muy importante. ¿Okay? Un documento de planificación estratégica tiene que tener intervalos de tiempo claramente establecidos. No menos de un año, y puede ser a mediano o largo plazo, puede ser 5, 10, 15 años, dependiendo del plan estratégico que ustedes estén planificando, estén manejando, pero no menos de un año. ¿Ok? Cuando es un año, cambia de nombre, vamos a ver más adelante, y se llama plan operativo, no plan estratégico. ¿Ok? Entonces también temporal, está enmarcado en intervalos de tiempo. Es un proceso administrativo, dice, la planificación va de la mano con la realidad. ¿Ok? Implica una permanente adopción de decisiones. Al decir que es un proceso administrativo, se dice que el plan estratégico es un proceso dinámico, no es estático. Conforme van cambiando la situación, conforme van cambiando las circunstancias, el entorno de la organización, el entorno de la organización también, o sea, la parte interna de la organización, cambian algunos planes, algunas formas, algunas estrategias se van a modificar. Los objetivos siguen siendo los mismos, pero las estrategias pueden ir modificándose de acuerdo a las variaciones que haya dentro de la organización. Por ejemplo, el incrementar el presupuesto en una institución va a hacer que genere más recursos. Eso definitivamente va a hacer que varíen ciertas estrategias. O al revés, si le quitan recursos, si le quitan dinero, le quitan presupuesto, necesariamente tiene que variar sus estrategias, ¿no? Entonces, eso tienen que recordar. O sea, estas tres características. Tiene que estar escrito los objetivos, tiene que ser temporal, en un intervalo de tiempo, y debe ser dinámico. ¿Ok? Es un proceso administrativo, es dinámico, varía, ¿no? No los objetivos, pero sí las estrategias pueden variar. El plan estratégico, como dice acá, tiene el propósito de decidir lo que se quiere, a dónde se quiere llegar en un tiempo determinado. Las acciones que se tomarán, los medios que se utilizarán, los individuos que serán responsables de llegar hasta donde se desea y alcanzar una forma más efectiva los objetivos organizacionales en el futuro. O sea, es decir, en el plan estratégico tiene que estar todo sobre la organización. Primero, ¿qué cosa es la organización? ¿Por quiénes está conformado? ¿Cuál es la razón de ser de la organización? ¿A dónde quiere llegar? ¿Ok? ¿Y cómo va a llegar a esas metas, a cumplir esos objetivos? Todo eso debe estar enmarcado en un plan estratégico. Cuando hablamos en gerencia, dejamos de lado el nombre de, por ejemplo, centro de salud, posta de salud, hospital, ¿no? Empezamos a hablar de organización. ¿Ok? Organización es como se conoce a todos los establecimientos de salud en gerencia, y en general, en todo tipo de gerencia, el descuido de gerencia, la organización es cualquier empresa. ¿Ok? En este caso, una empresa prestadora de salud, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la planificación estratégica? Es esto, ¿no es cierto? Este es un concepto, ¿no? Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, ¿no? En torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones para adecuarse a los cambios y las demandas que les impone el entorno y lograr su viabilidad, ¿no? Lo que les decía. Es una herramienta, ¿para qué? Que nos sirve para saber qué somos, por quiénes estamos conformados, qué hacemos
qué cosa queremos hacer en el futuro y cómo vamos a llegar a esos objetivos, ¿no? Eso es la planificación estratégica. Como les decía, se da a mediano a largo plazo. No existe una planificación estratégica a corto plazo, en meses, semanas o un año, ¿no? Mínimo es más de un año, no puede ser menos. Estas son las etapas del plan de una planificación estratégica, ¿ok? Esto deben recordar, por lo menos los 3 primeros. El orden. Han preguntado más de una vez qué cosa es, cuál es el primer paso de la planificación estratégica. ¿Okay? El primer paso es la formulación de la misión. ¿Okay? Muchos, más de uno, cuando hacen esta pregunta, lo primero que dicen es hacer un diagnóstico situacional, saber qué cosa es, qué somos, cómo estamos, para después para realizar después la planificación estratégica. No es así, ¿no? Lo primero que se debe hacer es formular la misión, ¿no? Formulando la misión, en ese caso, ¿qué queremos hacer? Después de formular la misión, recién hacemos el análisis situacional, que se compone de 2 partes. El análisis externo, cómo están las fuerzas externas que van a influir en la organización, a eso se llama el análisis del entorno, y el análisis interno, cómo es la organización en sí, cuál es su cultura organizacional, cómo está formado, qué cosas tenemos ahí, cuáles son los grupos de interés, ¿no? Dentro de la organización. A eso se llama el análisis del entorno. Después de hacer este análisis, recién vamos a empezar a desarrollar la matriz FODA. Y para realizar la matriz FODA, lo primero que vamos a hacer es vamos a enumerar estas 4 cosas, ¿no es cierto? Las fortalezas, la oportunidad, las debilidades y las amenazas. Después que se ha hecho una matriz de análisis FODA, recién vamos a pasar a determinar los objetivos estratégicos, usando estas fortalezas, estas oportunidades, debilidades o amenazas, ¿no? Normalmente, ¿qué vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es disminuir las amenazas usando nuestras fortalezas y tratar de paliar las debilidades usando las oportunidades. Hacernos más fuertes haciendo una alianza entre fortaleza y oportunidad y procurar que las debilidades no se junten con las amenazas, ¿no? O sea, eso es lo que se busca. Después de hacer la determinación de los objetivos estratégicos, se tiene que hacer un seguimiento. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Eso tiene que estar en el plan estratégico. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a revisar? ¿Cómo vamos a saber si estamos o no en el plan, si hemos salido o no de la ruta? El 7º punto es la evaluación. Tenemos que evaluar para saber si estamos yendo bien o nos hemos desviado de los objetivos que nos estamos planteando. Y finalmente se debe hacer una planeación de contingencias, porque siempre, a lo largo del tiempo, estamos hablando de mediano y largo plazo, el entorno cambia. Al cambiar, nosotros tenemos que digamos, prever los cambios que van a haber. A eso se llama la planeación de contingencias. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué deben recordar de esto? Muy importante es estos 3 primeros pasos, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Han preguntado más de una vez, ¿no? La formulación de la misión. ¿Ok? Si se dan cuenta acá no está la formulación de la visión, ¿no es cierto? Solamente vemos la misión, que es lo más importante. Normalmente, por inercia, por costumbre, y porque siempre se ha hecho así, cuando se formula la misión, se formula también la visión, ¿ya? Pero dentro de la planificación estratégica, la misión es lo más importante. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desarrollar así muy rápido qué cosa es cada uno de ellos. El primer paso es la formulación de la misión, como les decía. Cuando formulen la misión, qué cosa van a buscar? ¿No? Van a identificar los propósitos y límites de la organización, es decir, la declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización y a su acción. ¿Cuál es nuestro propósito hoy y cuál debería ser en el futuro? O sea, ¿para qué estamos en el mundo? Eso significa la misión. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo y qué cosa queremos hacer? Eso es la misión, ¿no?
La misión viene del verbo hacer, es lo mismo. ¿Qué cosa hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Okay? Eso es la misión. Por ejemplo, un ejemplo de misión es esta, ¿no? El Hospital Alto Perú, fundado en 1911, es una entidad de bien público sin fines de lucro dedicada a mejorar el nivel de salud de las personas y a proveer servicios médicos y hospitalarios de alta calidad dentro de un marco ético y de compromiso con la sociedad, ¿no? Esto es una misión muy bonita, ¿no es cierto? Es una misión ideal. Siempre en la planificación estratégica la misión se pone, digamos, idealmente, qué cosa es lo que queremos hacer. ¿Ok? Muy bien. Después de formular la misión, como les decía, hacen los análisis, ¿no? Análisis interno, análisis externo. Pueden hacer un análisis comparativo con otras realidades, con otras organizaciones similares a las de ustedes, y en base a eso van a hacer un diagnóstico. Dentro del diagnóstico se hacen la matriz FODA, se identifican los objetivos estratégicos, y dentro de cada objetivo estratégico tienen que desglosar cómo van a llegar a ese objetivo estratégico, ¿no? Acción 1, acción 2, ¿no? Acción 2.1, acción 3.1, o sea, cada objetivo tiene sus acciones, y dentro de esas acciones tienen que identificar quiénes van a ser los responsables, quiénes van a hacer esas acciones, en qué plazo lo van a hacer y cómo lo van a medir. ¿Okay? Adicionalmente, también se debe informar acá cómo va a ser evaluado, cómo va a ser evaluada esta acción. Muy bien. Dentro de la formulación de la misión, como les decía, en esta etapa también se va a formular la visión. Hacia dónde queremos llegar, o sea, cuál es nuestra meta. Eso es lo que formula la visión, ¿no? Donde el equipo gerencial ve que se van a desplegar los acontecimientos en 15, 10 o 20 años, ¿no? al término de la ejecución del planeamiento estratégico. Mientras que la declaración de la misión proporciona guía inmediata, ¿no? Una declaración de la visión inspira, o sea, inspira a qué cosa vamos a llegar, ¿no? Esta sería la visión del Hospital Perú, ¿se acuerdan? Del ejemplo que les puse, ¿no? La visión que tendrían sería esta, ¿no? Ser la primera opción de hospitalización, de atención especializada para la población peruana, ¿eh? Se lanzan, ¿no es cierto? Peruana, dicen, o sea, para todo el Perú, el mejor hospital. La calidad técnica, la confortabilidad de sus instalaciones, el respeto a la autonomía y privacidad de sus usuarios, y la colaboración con los médicos de familia y otros servicios asistenciales comunitarios serán la base de su valoración, ¿no? O sea, ser el mejor, o sea, en síntesis, este Hospital Perú quiere ser el mejor hospital del Perú, ¿no es cierto?, en 15 o 20 años, cuando termine su planificación estratégica. Pues más o menos, esa es la diferencia, ¿no? La misión es qué estamos haciendo ahora, qué cosa queremos hacer, y la visión es dónde queremos estar de aquí 20 años, ¿no? O 15 años. Muy bien. Después de realizar la formulación de la misión, lo que vamos a hacer es el análisis situacional, ¿no? El análisis externo o del entorno y el análisis interno o del entorno. En el análisis del entorno, de afuera, lo que se va a identificar, como su nombre lo indica, es factores externos a la organización. Acá se debe ver los factores positivos y los factores negativos. Los factores positivos son las oportunidades, ¿no es cierto? Y los factores negativos son las amenazas. Por ejemplo, ustedes son, o los nombran director médico de una clínica, ¿ok? Una clínica pequeña. Entonces, hacen su plan estratégico, formulan su misión y hacen el análisis del entorno, ¿no? El análisis externo. ¿Qué cosas podrían encontrar, por ejemplo, como aspectos positivos u oportunidades, ¿no? Que en el momento actual, en todo o en gran parte de su distrito no hay otra clínica, ¿no? Ustedes podrían tener el monopolio, por ejemplo. Ese podría ser una oportunidad. Podría ser que en el lugar donde está vuestra clínica hay un gran movimiento comercial, ¿no? Ese también puede ser una oportunidad. Una amenaza, ¿cuál podría ser? Por ejemplo,
al lado de vuestra clínica hay un mercado. Por ende, va a haber basura, malos olores, etcétera, ¿no? Eso es una amenaza. Otra amenaza puede ser que se han enterado que al frente van a poner o van a construir otra clínica. Esa es una amenaza también. Entonces, dentro del análisis del entorno o el análisis externo se tienen que buscar esto, ¿no? Las oportunidades y las amenazas. En el análisis del entorno, lo que se van a identificar es cómo está el desempeño, cómo está funcionando su organización, ¿ok? Y qué es lo que les hace fuertes, ¿no? Se van a identificar las fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, en base a este análisis, ustedes van a enumerar o van a hacer su matriz FODA. ¿Okay? En el análisis del entorno tienen que responder las preguntas: ¿qué somos y en qué estado nos encontramos? ¿Okay? Y tienen que hacer un análisis de la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional no es otra cosa dentro de la organización, o sea, dentro de la institución donde están, cuál es la forma de hacer las cosas, ¿no? Eso es la cultura organizacional. Por ejemplo, la cultura organizacional en el Perú, en muchos establecimientos de salud, por ejemplo, del MINSA es, qué sé yo, ya se ha vuelto una cultura organizacional: llegar tarde, salir temprano, no estar en el lugar donde deben trabajar. Eso ya se vuelve una cultura. Si a ustedes les exigen que se queden, lo toman a mal. ¿Por qué? Dicen, ¿no? Nos están presionando, están acosándonos, ¿no? Eso pasa, ¿verdad? Eso es porque la cultura organizacional del MINSA o de algunos establecimientos del MINSA se ha vuelto así, ¿no? La forma de hacer las cosas, la forma cómo vive la organización, eso es cultura organización. Muy bien. También qué cosas tienen que buscar dentro del análisis del entorno son los grupos de interés. Los grupos de interés incluso tienen un nombre, los gringos le llaman stakeholders. Estos grupos de interés son los grupos que se van a formar, digamos, dentro de la organización de manera automática. Por ejemplo, ¿no? Dentro de una institución o de una organización de salud hay algunos grupos de interés. Por ejemplo, los sindicatos, ¿no es cierto? Eso es un grupo de interés. Tienen una forma de ver las cosas en conjunto, tienen una forma de luchar, tienen una forma de presionar, ¿ok? El cuerpo médico, por ejemplo, es otro grupo de interés, tiene otra forma muy distinta a ver las cosas respecto a un sindicato de repente de trabajadores no médicos o de enfermeras, ¿ok? ¿Qué otra cosa puede ser? Antes había más de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes no creo que lo hayan visto todavía, pero antes habían los CLAS, por ejemplo, ¿no? El CLAS eran una forma de administración de salud donde el pueblo o la población intervenía en los contratos, en el financiamiento mismo de los establecimientos de salud. Y ellos, la organización externa, la población, tenía otra forma de ver las cosas, ¿no? Ese era otro grupo de interés. Cada uno tiene, dentro de una organización, cada uno tiene sus grupos de intereses, ¿ok? Incluso si es un hospital grande, algunos servicios forman grupos de interés o stakeholders. Por ejemplo, en un hospital grande, el área clínica va a tener un grupo de interés. La parte quirúrgica va a tener otros grupos de interés, o sea, otros intereses, van a buscar otras cosas, que se implemente más tecnología, más aparatos, etcétera, ¿ok? La gestión, el director, los jefes de servicio, los jefes de unidad van a tener otros intereses, son otro grupo de interés. Todo eso se tiene que hacer en el análisis del entorno, ¿ok? Para poder determinar qué cosas, las fortalezas y las debilidades de vuestra organización. Muy bien, cuando ya han hecho el diagnóstico situacional, ya tienen un estudio concienzudo de vuestra organización, tienen que hacer la matriz FODA, ¿no? La matriz FODA, eso ya lo han debido ver casi todos, son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? ¿En base a qué? A los análisis que han hecho, del entorno y del externo. Entonces, como les decía, las fortalezas son aquellas características de la organización que los hace fuertes, ¿okay? Las debilidades son aquellas características
que van a producir que vuestro trabajo, vuestra organización pueda fallar. ¿Ok? Las oportunidades son las cosas externas, características externas, coyunturales o características de siempre, las cuales ustedes pueden aprovechar para mejorar. Y las amenazas son aquellas las que pueden influir negativamente dentro de su institución, ¿no? Muy bien. Después que han hecho o han enumerado las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, tienen que determinar los objetivos estratégicos. Y para determinar los objetivos estratégicos se hace este cuadrito. ¿Okay? Este cuadrito es un cuadro de matriz FODA. Esta matriz FODA se va a enumerar así. En las columnas se va a poner las oportunidades y las amenazas. Y en las filas se va a poner las fortalezas y las debilidades. ¿Ok? Entonces, realizando un listado de cada una, van a ser los cruces. Van a cruzar, por ejemplo, fortaleza con oportunidad. ¿Y qué cosa tienen que buscar? Usar fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad puede ser lo que viene de afuera, ¿verdad? Una oportunidad podría ser que ustedes están de director médico en la clínica que les di el ejemplo y de pronto ven que la afluencia de pacientes aumenta en gran cantidad, en un gran porcentaje. Por consiguiente, sus ingresos van a aumentar, ¿no? El aumentar los ingresos es una oportunidad, ¿ok? Y dentro de esas oportunidades, dentro de sus fortalezas está, por ejemplo, el buen trato al cliente. Ustedes han identificado que en la clínica en la cual ustedes son directores, hay un buen trato al paciente, al cliente. Por ende, ustedes pueden usar esas fortalezas para aprovechar esa oportunidad. O sea, tienen que buscar mejorar incluso o mantener ese buen trato al cliente. ¿Para qué? Para continuar con el alza de los pacientes, con la mejor afluencia, con el mayor ingreso de los pacientes, para mejorar su caja, ¿no? Esa sería una estrategia FO, o fortaleza oportunidad. Lo mismo hacen con las estrategias debilidades versus oportunidades, ¿no? Tienen que superar las debilidades tomando ventaja de ¿qué? De las oportunidades que les puedan dar. Lo mismo pasa en este cuadro, estrategia FA, o sea, fortaleza, amenaza. Tienen que usar sus fortalezas para evadir las amenazas, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse, una fortaleza es el buen trato que ustedes tienen, ¿no? Ustedes tratan bien a los pacientes. Una amenaza podría ser que construyan una clínica frente a vuestro establecimiento. Entonces, ustedes, esa es una amenaza. ¿Cómo pueden usar las fortalezas, esa fortaleza del buen trato para evitar la amenaza de la nueva clínica? Bueno, mejorando pues su atención, ¿no es cierto? Tratando de diferenciarse del que está al frente, de manera positiva. Así utilizan su fortaleza para evadir las amenazas. Y la última es la estrategia DA, ¿no? Es minimizar las debilidades y tratar de evitar las amenazas, pues, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Entonces, en cada uno de estos cuadros, ustedes van a enumerar o escribir las estrategias que van a usar. Cada estrategia tiene que tener acciones, como habíamos visto hace un rato. Y cada acción tiene que estar representada o tiene que estar enumerado quién lo va a hacer, qué tiempo va a tener para hacerlo y cómo va a ser supervisado o vigilado. ¿Okay? Y de ahí se va a empezar a desprender el plan estratégico. Después de hacer todo eso, ustedes tienen que hacer una planificación de contingencias, ¿no es cierto? Ustedes saben que durante el proceso administrativo es un fenómeno dinámico, va a variar, va a cambiar. El entorno va a ir cambiando y por eso ustedes tienen que estar anticipados a eso, ¿ok? Y tiene que haber una planeación de contingencias, ¿no? Muy bien, una variante del plan o de la planificación estratégica que es mucho más chiquita es el plan operativo, ¿no?
Plan operativo institucional o plan operativo anual, ¿no? El PO y el PAO, eso, el POA, eso si es que han estado en provincia o están en gestión, eso lo han visto, ¿no? El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una organización o un fragmento de la misma enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo, ¿no? Esto se da anual, es un año, a diferencia de la planificación estratégica, que por lo menos es a mediano o largo plazo, ¿no es cierto? 15, 10, 12, 20 años. Muy bien. En base a lo que hemos conversado, lo que hemos visto, vamos a responder las preguntas. Muy bien, dice, la primera pregunta dice, ¿en qué etapa del proceso de investigación se realiza la formulación de los objetivos? ¿No? Esto es de un proceso de investigación en gerencia, ¿verdad? Eso están preguntando. Análisis, ejecución, planificación, monitoreo, supervisión, ¿no? ¿En dónde creen que se va a realizar la formulación de objetivos, ¿no? ¿En cuál de los pasos estos van a decir ustedes, quiero llegar a esto? Quiero llegar a ser, qué sé yo, la mejor clínica del distrito actual, ¿no? Donde están viviendo. En el análisis, en la ejecución, la planificación, el monitoreo, la supervisión. A ver, ¿dónde no van a formular los objetivos? Cuando hacen supervisión, imposible, ¿verdad? Cuando monitorean, tampoco, ya están formulados ahí, ¿no? Si están ejecutando la acción, ya están haciendo la investigación, tampoco, ¿cierto? Les queda en el análisis o en la planificación. ¿Dónde harían? En la planificación, ¿no es cierto? Primero ustedes analizan, ven el entorno y después van a empezar la planificación, y dentro de la planificación, después de realizar la matriz FODA, ustedes van a formular los objetivos. Después lo van a ejecutar, van a monitorear y van a supervisar. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? Sobre la planificación estratégica, lo correcto es, su objetivo principal es el adecuado aprovechamiento de oportunidades. Dirige con rigurosidad inflexible el proceso. Promueve la participación del equipo de gestión solamente. Busca plantear problema de la oferta para resolverlos operativamente. Enfatiza el análisis sobre la acción. ¿Qué hace la planificación estratégica? Se deduce de lo que hablamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice acá, dirige con rigurosidad inflexible el proceso. ¿Es cierto o falso? ¿Qué habíamos dicho, no es cierto? La planificación estratégica se da a largo plazo, 5, 10, 15 años. Y en esos 15 años, el proceso administrativo, que es la planificación estratégica, es dinámico, varía, se modifica. Por ende, las estrategias que ustedes van a usar pueden variar. Sus objetivos probablemente no, porque a eso quieren llegar, pero la ruta y el camino que van a seguir puede ser variado, ¿no? Entonces, no es inflexible, pues, ¿no? Es un proceso dinámico, puede variar. Okay. Promueve la participación del equipo de gestión solamente, dice. La planificación estratégica promueve la participación de todos en equipo, ¿no? Más bien. El equipo de gestión está formado normalmente por quién, ¿no? Por el director, un administrador, los jefes de servicio, los jefes de unidad y nadie más. La planificación estratégica normalmente trata de involucrar a todo el personal, ¿okay? Desde el director, desde el jefe, hasta el que tiene menos rango, ¿no? Y en la elaboración de la planificación estratégica normalmente deben participar todos, ¿no? Muy bien, la otra dice, enfatiza el análisis sobre la acción. ¿Cierto o falso? La planificación estratégica, como les decía, otra vez es dinámica, ¿no es cierto? Es acción, se modifica, se mueve.
Entonces, no va a enfatizar el análisis. Se analiza al inicio, ¿no? Se trazan los objetivos, se trazan las estrategias y de ahí arranca la acción, empiezan a hacer. Por eso, si se dan cuenta, después de enumerar los objetivos estratégicos, se ponen acciones. Acción 1, acción 2, acción 3 para cada objetivo y se debe empezar a poner en marcha, ¿no? Entonces es al revés, va a enfatizar la acción sobre el análisis. ¿Okay? Analizan y después se ponen a actuar, ¿no? Lo otro, busca plantear el problema de la oferta para resolverlos operativamente, ¿no? No solamente la oferta, pues la oferta es lo que ustedes están brindando. No solamente busca plantear el problema de la oferta, tiene que buscar y ver cómo está la demanda también, cómo está la infraestructura, cómo están los procesos. Todo tiene que ver con la planificación estratégica, ¿no? No solamente la oferta. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la planificación estratégica? Es el aprovechar las oportunidades, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Para mejorar. La A es la respuesta.